Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¿qué cosa? Nuevamente lo vamos a leer. He aquí vuestro rey. Pilato le dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Hoy el tema es la sentencia del corazón de los hombres. La sentencia, amados hermanos, llega el juicio a su parte final. La sentencia, y lo vemos de una manera interesante. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, viene y dice Pilato a los judíos, he aquí vuestro rey. Amén. Cuando usted ha tenido la oportunidad de ver un relato, una película, un documental, la parte que a usted más al final del día le va a interesar es la sentencia. Bueno, culpable o inocente. Después de toda la exposición, después de que el acusador pues presenta el caso, de la defensa sustentando pues obviamente que hay inocencia en el acusado, la participación muchas veces del acusado, sus palabras, todos y cada uno de los testigos alrededor en esa sala de juicio, y al final el jurado toma la decisión de determinar si hay culpabilidad o inocencia. En este sentido, vemos a Jesús presentado por Pilato ante todos sus acusadores. He aquí vuestro rey. He aquí. Hacer una introducción final, amados hermanos, para ponernos en contexto un poco, para mirar retrospectivamente, para ubicarnos en el tiempo presente del juicio y un poco mirar hacia adelante de lo que iba a ocurrir. Los intentos de los judíos por presentar una causa para condenar a Jesús habían fracasado. Así que además de dar voces ante Pilato, optaron ellos de manera estratégica, en último término, por las amenazas y el chantaje. Vieron ellos de que Pilato estaba muy resistente a querer llevar a cabo lo que ellos querían, dar muerte a Jesús. Todos sus intentos estaban fallidos, asimismo los intentos de Pilato por soltar a Jesús. Pero los judíos estaban tan ciegos, tan llenos de odio, que utilizaron ahora una estrategia de chantaje. Este iba a ser el argumento definitivo que llevaría al gobernador, en este caso a Pilato, a condenar al Señor. Pero aquí es importante notar algo, que en esta ocasión no había ninguna acusación contra Jesús. Ahora la estrategia de los judíos era amenazar y chantajear a Pilato para que termine haciendo lo que ellos querían en contra de Jesús. Ellos querían ver a Jesús no muerto de cualquier manera, sino en la cruz, colgado como un maldito. Dice Juan 19:12 lo siguiente: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. El chantaje, la extorsión. ¿Cuántas veces hemos sido puestos entre la espada y la pared ante una decisión que tenemos que tomar? Vemos a estos hombres diciéndoles, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Le pusieron a Pilato una amenaza muy fuerte que lo doblegó, que lo hizo reflexionar, lo hizo repensar y le hizo cambiar la postura. La situación se encuentra encuadrada perfectamente dentro de la historia secular, según los historiadores, qué ocurría en esa época de Pilato. En esos momentos la posición de Pilato era delicada en Roma y sabía que no se podía permitir desagradar al emperador. Los judíos conocían bien esta situación y se aprovecharon de la coyuntura y decidieron explotarla. Era verdad que ellos habían acusado a Jesús de hacerse rey, pero el gobernador lo había desestimado, había minimizado por falta de evidencias.
Ante ello, los judíos sabían que una acusación así se podía presentar a otro nivel, llegar ante el mismo emperador en Roma. De tal manera que esto pondría a Pilato en una posición muy compleja, muy delicada para su postura política e incluso su propia vida. Por supuesto, el gobernador conocía bien la capacidad de estos judíos religiosos. Él conocía muy bien la capacidad de manipular las cosas que tenían estos hombres y tomó muy en serio las amenazas. En ese momento, lo que Pilato escuchaba de parte de los judíos era realmente algo de poner, como se dice coloquialmente, las barbas en remojo. Acá él sabía el nivel de maldad que había en estos hombres, tanto así que a un hombre inocente lo habían llevado ante él para que lo sentenciara a muerte. Imagínense de lo que eran capaces estos hombres. Por lo tanto, de lo que se trata a partir de este momento no era solamente el futuro de Jesús, sino el futuro del propio Pilato. Y aquí encontramos una pregunta que debe de llevarnos, después de tanto tiempo transcurrido de ese evento, a que la iglesia también tiene que reflexionar sobre lo siguiente: ¿daría más importancia Pilato a sus propios intereses personales o a la justicia? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en la postura de Pilato? ¿Cuántas veces no hemos tenido que tomar decisiones entre hacer lo correcto, hacer lo justo y hacer lo que el mundo o la sociedad espera? Justo cuando estaba más resuelto que nunca a hacer las cosas correctas, en este caso a soltar a Jesús, vio peligrar su propia posición social, sus propios intereses, y sin dudarlo, ya ante esa postura, optó por condenarle. No me queda más, voy a hacer lo que me pide la sociedad, lo que me pide el mundo, me voy a hacer amigo del mundo. Y usted sabe lo que dice la palabra, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Amén. Por su mente debió pasar inmediatamente la idea, refiriéndonos a Pilato, de lo que estaba a punto de perder. Pilato consideró su prestigio, consideró su posición social, consideró sus posesiones y quizás hasta su propia libertad e incluso su vida amenazada por estos judíos religiosos que estaban dispuestos a hacer todo por el todo solamente por considerar ver a Jesús en la cruz. Pilato representa muy bien a la raza humana. Hacemos una analogía de lo que está pasando en ese momento frente a la raza humana. ¿Quién estaba representando ahí el comportamiento del hombre común, carnal, impío, e incluso de aquellos que a veces viven el cristianismo híbridamente? Y vemos acá muy bien representado a todo este segmento a través de Pilato. ¿Cuántas veces no hacemos lo que deberíamos porque pensamos que va a perjudicar nuestros propios intereses personales? ¿Cuánta gente no se ha visto en esta postura en un momento dado en su vida, a lo largo de su vida cristiana? ¿Cuántas malas decisiones hemos acumulado en la vida cristiana sabiendo lo que Dios nos pide hacer? Y a pesar de eso hemos dado la espalda a Dios y hemos cedido ante los placeres y las demandas de este mundo. ¿Cuántas veces hacemos lo que el mundo espera de nosotros en lugar de hacer lo correcto? En lugar de hacer lo correcto. Por ejemplo, y aunque no estaba en la introducción, pero se viene de manera muy clara en la introducción esta escena de Pedro, que también hemos conversado a lo largo de este mes algo de él. Cuando Pedro se vio presionado ante las acusaciones de que era parte también de los seguidores de Jesús, Pedro terminó insultando, Pedro terminó maldiciendo. Muchas veces, amados hermanos, no hacemos lo correcto por las amenazas, porque nos vemos en una postura muy delicada y cedemos más a la presión del mundo que a lo que Dios nos demanda. Y el mundo no me ha dado nada, Dios me lo dio todo, Dios me dio la vida. Amén. En medio de ello, amados hermanos, dejamos atrás la introducción y nos adentramos ahora a la recta final del juicio. La recta final del juicio. En aquel momento, Pilato
ya estaba muy consciente de que había perdido la batalla en contra de estos religiosos judíos, representantes del Sanedrín, de aquella crema innata del judaísmo en esa época. Pero antes de rendirse definitivamente, este hombre que también se la tenía jurada a los judíos, todavía iba a hacer una última exhibición del desprecio que sentía hacia los judíos. Así que les presenta a Jesús y les dice, de acuerdo a lo que hemos leído en el versículo 14 central del sermón del día de hoy, de Juan 19, he aquí vuestro rey, entre signos de admiración, exclamando, amados hermanos, de una manera tan particular, vehemente, apasionada, para decirle a estos hombres, he aquí vuestro rey, por si acaso se les estaba olvidando. Amados hermanos, aquí podemos darnos cuenta de algo. Ellos se lo habían entregado diciéndole que Jesús hacía pasar por el rey de los judíos. Ese fue el argumento con el cual Jesús fue llevado de la casa de Caifás al pretorio. Jesús se hace pasar por el rey de los judíos. Y ahora era utilizando las mismas palabras, con un estilo claramente provocador por parte de Pilato, donde les devuelve, presentándole a los judíos a Jesús como su rey, al que por supuesto no querían saber nada de él. Así que del mismo modo que Caifás, y preste mucha atención a lo que pasa y con la vida también de este hombre, de aquel sumo sacerdote de aquella época, había anunciado sin saberlo lo que Jesús iba a hacer como un sacrificio expiatorio por la nación, como lo registra Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿En qué contexto se dio esta expresión de Caifás? Después de que Jesús había resucitado a Lázaro. Acuérdense de todo ese capítulo y todo lo que comenzó a transcurrir después del evento. La fama de Jesús se seguía, proliferando, seguía llegando a todos los rincones. Vemos entonces un contexto importante y el celo de estos hombres cada día era mayor, el odio que ellos sentían por Jesús. En el versículo 51, usted puede encontrar algo ahí y es lo que dice la palabra. Caifás había profetizado. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesús había de morir por la nación. Este hombre religioso había profetizado. Si el mismo Caifás lo hizo en un momento dado, ahora Pilato, el representante del imperio romano, iba a decir, sin entender las implicaciones, que Jesús era el rey de los judíos. Vemos, Padre, aquí lo que el Padre hace. Si ustedes no hablan, las piedras lo harán. Y tanto Caifás había profetizado la muerte sacrificial de Jesús, y el mismo Pilato ahora también iba a hablar sin entender las implicaciones de lo que era presentar a Jesús como el rey de los judíos ante toda en este caso, este liderazgo religioso. Llegamos al versículo 15 de Juan 19 y encontramos nuevamente una pregunta. Dice el versículo: pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Después de que él había presentado a Jesús como el rey, estos hombres que decían, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Aquí hay bastante sarcasmo, aquí hay bastante ironía. Aquí debemos de recordar que tanto los líderes religiosos judíos y Pilato eran del mismo segmento, del mismo lado de Satanás, porque todo aquel que no tiene a Cristo Jesús pertenece a ese reino de las tinieblas, así de sencillo. Y en este caso había una pugna entre ese mismo segmento de maldad. Y vemos acá, por un lado, a los judíos gritando, crucifícale, crucifícale.
Pero la respuesta de Pilato es: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y miren nuevamente la respuesta de los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Son connotaciones importantes, amados hermanos, y Dios respeta la postura de la gente. Dios respeta, Dios no obliga a nadie a que le sirvan, a que le adoren. Dios no hace eso. Dios es tan caballeroso que siempre nos acordamos de lo que dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A usted le da la idea de que el Señor Jesús jamás va a irrumpir en su casa tumbando la puerta de su vida. El Señor dice: yo estoy ahí, yo estoy hablando. Si usted oye mi voz, abrirá la puerta. En este caso vemos la postura tanto de Pilato como también de los líderes religiosos ante un cuestionamiento, ante una confrontación en este mismo segmento de maldad. La ironía, el sarcasmo y el tipo de respuesta que ellos daban sin comprender las implicaciones era consecuencia de corazones endurecidos. Debemos de recordar que unos días atrás, al evento ya propiamente del juicio, ya de la sentencia, porque de ahí lo único que venía era el camino hacia la cruz. Pero una semana atrás, por decirlo así, unos días atrás, como muchos hoy recuerdan en el mundo entero, el día de Ramos, el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y muchos decían en esa época: Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana. Y lo decían exclamando, amados hermanos. Y hicieron ahí entregando esas palmas, entregaban esos mantos. Y venía Jesús entrando en un asno. Esto nos debe de recordar, amados hermanos, aquella postura que muchas veces el cristiano experimenta cuando la emoción y la convicción, amados hermanos, llega a confrontarse en un momento dado. Muchos viven bajo la emoción. ¿Y a qué me refiero con la emoción? ¿Cuántas veces cuando vemos esos conciertos cristianos, todo el mundo se levanta, se acuesta, se tira, se da media vuelta y comienza a decir tantas cosas? Algunos hablan hasta en cosas que no se les comprenden y la emoción los gobierna y los gobierna y los gobierna, y Jesús en ese momento es el rey. Hosana a Jesús, el Hijo de David. Y a la vuelta de la esquina, mucha gente le da la espalda a Jesús. Mucha gente dice que te crucifiquen otra vez. Muchas veces la actitud de nuestra manera de pensar, actuar, hablar, nuestro tipo de comportamiento en el contexto inmediato es decirle, como hacían estos judíos en ese momento: crucifícale. Pero era aquel pueblo que había dicho días anteriores: Hosana al Hijo de David. Qué importante, amados hermanos, es ubicarnos en el tiempo en el que estamos viviendo, frente a lo que el Señor está el día de hoy trayendo a la iglesia. ¿Cuántos más como esos judíos de esa época hoy están en las iglesias llenándose de emociones nada más? El comentario de Pilato solo sirvió para enfurecer aún más a las multitudes, porque era una confrontación de este segmento. Acuérdese la palabra de Jesús: ninguna casa dividida contra sí mismo permanece. Pero acuérdese lo que dice Santiago también respecto a la sabiduría de este mundo bestial, animal y demoníaca, que solo vive dividiéndose. Acá este segmento estaba dividido plenamente. Ellos estaban confrontándose. El uno daba una respuesta, el otro daba una contrarrespuesta. Al final vemos acá lo que ellos comenzaron a gritar en contra de Jesús: crucifícale. En otras palabras, no podían ocultar el odio irracional que sentían hacia Jesús y sus deseos de cuanto antes fuera crucificado. Solamente verle en una cruz los satisfaría a estos hombres. Solamente ahí, amados hermanos. Aquí encontramos una increíble paradoja que debe de llamar a la reflexión. El rey que da su vida por el pueblo es rechazado. El mismo Caifás había profetizado. Acuérdese, Juan 11:50: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. Ese mismo Jesús que estaba ahí a pocas horas de morir por el pueblo estaba siendo rechazado. Rechazado.
Juan 1, versículo 11 dice que Jesús vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a cumplir un propósito en este mundo y era a dar su vida en rescate, a encontrar lo que se había perdido. Él vino a derramar su sangre para remisión una vez y para siempre, para poder quitar el pecado del mundo. Y los suyos, su nación, los que habían estado esperando al Mesías, no le recibieron. No le recibieron. Vemos también en Juan 18:14, acompáñame a leer esta porción, en donde vemos otra vez a Caifás en escena. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, lo paradójico de todo esto, Jesús dando la vida por el pueblo y el pueblo le daba la espalda. Jesús dándolo todo por el pueblo y el pueblo le daba la espalda. ¿Cuántas veces no comprendemos que Jesús lo dio todo en la cruz por mí y muchas veces le damos la espalda? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Jesús? ¿Cuántas veces, amados hermanos, no hemos aceptado lo que Jesús nos dio? Este pueblo tampoco lo aceptaba y tal vez no ha habido mucha diferencia de los religiosos judíos de esa época con la iglesia hoy por hoy. Nos olvidamos que Jesús nos dio todo. No nos dio un dedo, no nos dio un cabello, no nos dio una parte del pie. Jesús dio su vida en la cruz, pero nosotros en cambio le damos la migaja de nuestras vidas a Jesús. Vemos acá a un Pilato que continuaba con su amarga ironía y les volvió a preguntar lo que hace un momento referíamos: a vuestro rey he de crucificar. A vuestro rey he de crucificar. A vuestro rey. No hay duda de que esta era una pregunta calculada también. No porque este hombre sentía misericordia, compasión, sino más bien que también su odio por los judíos lo estaba llevando a calcular esta pregunta para enojar aún más a los judíos. Pero encerraba también una amarga cuestión para el mismo Pilato, porque la pregunta que vamos a encontrar en otro evangelio es: ¿qué haría ahora con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? No lo quieren que yo se los devuelva. ¿Y ahora yo qué hago con él? Los gobernantes, en el marco histórico del Imperio Romano, da a entender la historia, y mejor dicho, la evidencia, la historia, de que los gobernantes y emperadores romanos habían terminado con reyes de todo tipo en aquellos países que habían conquistado. Y se gloriaban de ello. Pero acá con Pilato ocurría algo diferente. Él ya había manifestado en repetidas ocasiones su negativa de condenar a Jesús. El caso de Jesús para Pilato era completamente diferente. Algo aquí no cuadra. La decisión que Pilato tomara en este caso con Jesús iba a unir también el nombre de él a Jesús con importantes consecuencias. Con importantes consecuencias. Así que la pregunta seguía en el aire y podemos ver en Mateo 27:22. Dice la palabra del Señor: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta nuevamente ahí? ¿Usted lo puede leer? Sea crucificado. Sea crucificado. Solo tenía dos alternativas Pilato, como hoy la tiene todo hombre. Todo hombre que viene a la tierra, todo ser humano que viene a la tierra, todo hombre, toda mujer que viene a la tierra, que un día nace producto de una unión entre un hombre y una mujer, porque es la única manera de poder seguir preservando la raza humana. No hay otra manera, no hay otro canal, solamente la unión de un hombre y una mujer. Y todo ser humano que llega a este mundo siempre se va a encontrar frente a dos alternativas, que eran también las dos alternativas que tuvo por delante Pilato: ponerse del lado de quienes lo rechazaron y buscaban su muerte, o reconocerlo como su rey y salvador. La primera de ellas lo llevaría a la condenación eterna, mientras que la segunda le traería salvación eterna. ¿Sí se da cuenta que no hay más opciones? Si yo me hago este mundo, entonces lo único que me espera es perdición,
muerte, condenación eterna. Y si yo me hago a Jesús, voy a tener vida eterna. ¿En qué se diferencia la postura frente a la que estaba en su momento Pilato de lo que hoy por hoy toda persona tiene? No se diferencia en nada. Ustedes decidieron por quién, por Jesús o por el mundo. ¿Cuántos siguen a Jesucristo? ¿Cuántos siguen al mundo? Levanten la mano. ¿No hay nadie que siga al mundo? Ni a los placeres del mundo. Amén, gloria a Dios. Recuerde que todo está filmado. Todo está filmado. Muy bien. Entonces, Pilato había hecho innumerables intentos por liberarse de posicionarse frente a esta cuestión, pero una y otra vez había descubierto que era imposible. Tenía que tomar una decisión. No había una tercera opción. El ser humano no tiene tercera opción, amados hermanos. El hombre le ha creado opciones al hombre para engañarse, obviamente con un plan de las tinieblas. Hay gente que busca la religión, hay gente que busca las obras, hay gente que busca la conducta moral, hay gente que busca idolatría, bueno, tantas otras cosas por llegar al Padre, y se olvida lo que el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pilato estaba frente a la misma situación. ¿Qué escojo? No había terreno intermedio. No hay purgatorio, amados hermanos. No hay opción de vivir la vida loca en esta vida corta y creer de que va a haber un extra, ¿cómo le llaman? Fuera un extra tiempo sería. En el fútbol, ¿cómo le llaman? Un tiempo adicional o tiempos de alargue. No, eso no va a haber. El día que dejas esta tierra, está bien. ¿A dónde va? ¿A la presencia de Dios o al lugar que está preparado para Satanás y sus seguidores en el momento que ya llegue el juicio del trono blanco? ¿Qué decisión va a tomar? Pilato sabía que aquí había que tomar una decisión. El hombre sabe hoy por hoy que hay que tomar una decisión. No hay terreno intermedio. O lo condenaba o lo liberaba. O se ponía al lado de los judíos o en su contra. O aceptaba que era un revolucionario y un blasfemo, o por el contrario admitía que Cristo era el Hijo de Dios. No había más opciones. Y de la misma manera, nada puede liberarnos a nosotros de la responsabilidad de pronunciarnos sobre la persona de Jesús. ¿Ustedes son seguidores de Jesús? Mira, ya se me escaparon algunos. ¿Son o no son seguidores de Jesús? Amén. No seguimos al mundo, seguimos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Un día, todo ser humano le tocará decidir. Hay unos que deciden muy tempranamente, otros deciden a media edad, unos deciden en la edad madura y unos deciden en el sobretiempo de la vida. Pero al final todos tienen el turno que les corresponde de decidir. Los que ya habían tomado su propia decisión eran los judíos, los religiosos, porque contra toda lógica eligieron al César como su rey. Qué penoso. Qué triste, amados hermanos. No estamos hablando de gente que desconocía las Escrituras, porque algo que tenía el pueblo judío, ¿ya? Y más aún, acuérdense, estos eran fariseos. Ellos se sabían, por decir, en esa época no tenían la Biblia, no había un Nuevo Testamento, había la Torá, que ellos conocían como la instrucción, la ley, el Pentateuco, los profetas, habían los salmos. Ahí a través de los rollos en las sinagogas se estudiaba. Era gente muy instruida, muy instruida. Y ellos sabían lo que estaban haciendo con pleno conocimiento al rechazar al Mesías prometido, que en el Antiguo Testamento a través de los profetas se había referido el Señor a través de estos hombres santos hacia el pueblo, de que tengan esperanza, que iba a llegar quien nos iba a libertar de ese cautiverio. Y ellos escogieron al César. En otras palabras, escogieron al mundo, al sistema, a la sociedad de este mundo. La ironía alcanza aquí un nivel que es difícil de superar. El representante del César, quien era Pilato, el representante del César presenta a Jesús como el rey de los judíos, y los judíos afirman no tener más rey que César.
¿Cuántos cristianos muchas veces con sus actitudes y sus acciones le dicen al mundo quién es su rey? ¿Cuánto del mundo se ha metido en las iglesias y a Jesús lo han sacado de las iglesias? Porque ya ni siquiera quieren llamar los templos ni iglesias, sino salones de conferencia. Ya no se quiere hablar de altar, ahora se quiere hablar de, ¿cómo le llaman? Escenario. Un escenario con luces, con humo y con todo lo que usted puede imaginarse, ¿no? Sin el ánimo, obviamente, de mirar más allá de lo que el Señor nos permite a la luz de la palabra. Y en medio de ello, vemos acá a esta gente comportarse de una manera que supera todo nivel de ironía. Qué triste es cuando tú escuchas que hay gente en el mundo que se comporta mejor que los cristianos. ¿Ya has escuchado eso? A veces tú esperas más de la gente que no conoce de Cristo por la compasión que presentan, por la misericordia, por decirlo así, por su comportamiento, que el mismo cristiano. El cristiano muchas veces va a un cristiano caído y va y lo pisa. Y muchas veces afuera la gente viene y se agacha y te levanta. Por eso alguien dijo una vez, y hay que tener mucho cuidado, porque se nos viene a la memoria aquello. Había una anécdota que cuenta que había un hombre que había llegado a la iglesia y parece ser que algo se le regó, se le cayó, hizo bulla en ese momento. Y los religiosos del Sanedrín le cayeron encima y lo ridiculizaron. Ese hombre se avergonzó, agachó la cabeza y salió. Se dirigió a un bar porque en realidad estaba confundido. Llegó a un bar y por accidente él riega un vaso de cerveza. Y viene el mesero y le dice: no se preocupe, estamos para atenderle. Y cogió y limpió. Y la persona que estaba al lado: tranquilo, tranquilo, que a todos nos pasa eso. Y vino otra persona y le dijo: no se preocupe, yo le brindo una más. Ese hombre nunca más regresó a la iglesia y jamás salió del bar. Porque lamentablemente, amados hermanos, estamos frente al comportamiento que los mismos judíos tuvieron en el tiempo de Jesús. Cuando alguien entra a tu casa, tú le abres la puerta, lo recibes con los brazos abiertos, lo bendices, lo abrazas y le muestras la mejor sonrisa de ese día, a pesar de que estar pasando por alguna prueba, porque tú como cristiano sabes que Jesús nunca te desampara. Muchas veces, amados hermanos, nos comportamos de una manera irracional y tan irónica como estos hombres que prefirieron al César y rechazaron al Mesías. Esto era muy grave, porque a lo largo de todas las escrituras el Señor es presentado como el único rey de Israel, y los que representaban al judaísmo en esa época lo habían rechazado. Vamos a ver 3 versículos en distintos tiempos, diferentes hombres santos inspirados por el Espíritu Santo para traer esta palabra que dice. Salmo 29:10, lo vamos a leer de manera muy rápida. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Cómo se presenta Jehová? Como rey para siempre. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Zacarías 14:9, y Jehová será rey, dígalo conmigo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dígame si de esto, en esa época, ellos no conocían. Claro que conocían. Es como que alguien me diga hoy, después de tantos años de cristiano, que no conoce la palabra. Por lo menos la ha leído, por lo menos tiene una Biblia en su casa, y si no la tiene en su casa, la tiene en el teléfono, la tiene en la computadora. ¿Cuánta gente conociendo la palabra actúa como estos hombres? Estos hombres, en razón a lo que he leído, no aceptaron, no se acordaron, o quién sabe qué fue lo que pasó. Su corazón tan lleno de odio los había cegado. Ellos ahora aceptan como rey legítimo, rechazando a Dios, aceptan como rey legítimo al emperador romano.
el que les había quitado su independencia como nación, el pagano que no reconoce a Dios, un hombre cruel, un hombre que representa los intereses de las tinieblas. A ese ahora habían recibido por rey, y desde sus propios labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ellos dijeron: tenemos por rey al César. Está bien del pagano, estaba bien del impío, está bien, por decirlo así, de gente que nunca había escuchado de Dios. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Conocedores de la palabra estaban rechazando al Rey de Reyes y recibiendo por rey al pagano César. ¿Cómo podían dar gritos? Preguntándonos en esta mañana, ¿cómo podían dar gritos afirmando que solo eran leales al César? Aquel que los había conquistado, aquel que los había sometido por la fuerza, aquel que les había quitado identidad, que los había subyugado, que eran sus lacayos al final del día. ¿Cómo podían dar gritos afirmando que él era leal al César? ¿Cómo podían decir eso cuando en realidad lo odiaban con todas sus fuerzas? ¿Cómo podía pasar eso? Al final pasa sabiendo de que todo esto era una falsa, porque era el precio que ellos tenían que pagar para conseguir que Pilato ejecutara a Jesús. No importaba qué precio, ellos querían ver a Jesús en la cruz. Y lo que quedaba claro con ellos era que, tal como el Señor les había dicho, además de ser súbditos de Roma, estos hombres del Sanedrín, estos religiosos de esa época, esos fariseos, también eran esclavos de sus propias pasiones pecaminosas. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33 y 34. Le respondieron, quienes respondían eran estos hombres, ¿no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque siempre que Jesús decía algo, los fariseos tenían ahí una respuesta, una acusación, un señalamiento. Versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En todo caso, lo que tenemos aquí es un espectáculo con unas características muy despreciables. Muy despreciables. En el escenario donde está Jesús, donde está el juez representado por Pilato, donde están los acusadores, que representa la fiscalía por lo general, eran los judíos religiosos, los expectantes, todos los demás, el pueblo que estaba ahí, judíos y no judíos. Ahí eso era un espectáculo. Pero vemos aquí a Pilato pisoteando su propia conciencia para evitar perder el favor del César. Vemos acá a los judíos renunciando a su Mesías, fingiendo lealtad al César, porque los suyos no le reconocieron, dice la Biblia. No le reconocieron. Aquí es difícil decidir qué fue peor. Cuando usted ve a estos segmentos del mal divididos entre sí, si la cobardía de Pilato o la hipocresía de los judíos. Porque pudiéramos preguntarnos hasta dónde, amados hermanos, es capaz de llegar el ser humano en su rechazo a Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde el ser humano es capaz de llegar por rechazar a Dios? Hoy en día la gente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, quiere buscar vida donde no hay vida, y donde hay vida la quieren esconder o rechazar. Vemos entonces a un Pilato ya entrando casi en la parte final del juicio. Sabía con total seguridad Pilato que en lo profundo de sus corazones los judíos odiaban al César por sus tradiciones, por sus dogmas, por su estilo de vida. Los judíos, ellos tenían un rechazo y un odio directo al César. Pero aún así siguió adelante, y Pilato le prestó interés a la solicitud final, porque sabía Pilato que si no lo hacía, el César lo iba a eliminar.
Ahora bien, ¿qué tipo de gobierno estaban eligiendo los judíos? Con la decisión, a costa de todo precio, de ver a Jesús en la cruz, su odio hacia Jesús era más grande que su fidelidad a Dios. Por eso ellos le dieron lealtad al César. ¿Qué tipo de gobierno estaban eligiendo los judíos? La elección no tenía nada de sorprendente en este momento, porque recuerde que en el contexto del juicio, aunque no lo hemos visto en estas 4 semanas, no nos hemos dado el tiempo para profundizar más allá. Pilato ya les había propuesto soltar a Jesús en lugar de Barrabás, y ellos pidieron que dejara en libertad al homicida. Vamos a Juan 18:40 y veamos este texto que dice: entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En aquella época se permitía escoger entre uno y otro que estaba prácticamente ya condenado, sentenciado por la tradición que ellos vivían y experimentaban. Y los judíos, teniendo la oportunidad de al final de arrepentirse, por último reconocer que habían cometido un grave error y decir: bueno, ya nos están tanto insistiendo, vamos a aceptar nomás que a Jesús quede libre. No, ellos prefirieron a Barrabás, a un ladrón. Por lo tanto, aquí vemos, amados hermanos, que no es de extrañarse que ahora, una vez que habían rechazado a su Mesías, ellos preferirían quedarse con el César. Pero curiosamente su elección fue la misma que ya había hecho Pilato. Pilato también decidió quedarse con el César. No decidió hacer lo correcto, decidió seguir siendo amigo del César. Todos al final quedaron como amigos del César. Los judíos demostraron a través de sus palabras diciendo: somos leales al César, el César es nuestro rey. Y Pilato también tomó la misma decisión. Pero elegir esto fue una triste decisión, porque ustedes y yo sabemos, amados hermanos, que a lo largo de la historia humana, a lo largo de toda la humanidad, no ha habido un gobierno humano que haga las cosas bien, que haga las cosas en favor de satisfacer plenamente a los hombres. No existe tal tipo de gobierno. Y de hecho, si algo caracterizó el poder de Roma, fue por la represión, las guerras, la esclavitud, el abuso. Y los judíos habían experimentado muy bien aquello. En todo caso, estamos presenciando la más grande, amarga ironía en este juicio. Los sacerdotes habían acusado a Jesús de blasfemia, pero ahora ellos renuncian públicamente al Mesías prometido y le juran lealtad al César. Preferimos al César antes que al Mesías. Y esto, amados hermanos, es uno de los actos más blasfemos que registra la historia. Nación infiel, renunciar a su Dios por un monarca malvado, pagano, perverso. Y esto sí, amados hermanos, que es un acto muy grande de apostasía. Los tiempos actuales, la iglesia está viviendo también uno de los, como tal vez no se había visto tanto en los últimos años, apostasía grande. Y la Biblia registra que en los últimos tiempos la apostasía va a ser tan grande, tan alta, amados hermanos, que ya vemos que hoy está predominando mucho el ecumenismo. Mucho. Así como usted lo escucha. Mucho está predominando el ecumenismo. Y estas son señales finales. No había duda que el odio que sentían hacia Jesús, el Mesías de Dios, era tan grande que preferían negar las promesas en las Escrituras por ver a Jesús en la cruz. Con todas las acciones, amados hermanos, ellos habían abandonado la esperanza manifestada tantas veces por sus profetas en la antigüedad. Ellos abandonaron la esperanza. Ellos estaban tan ciegos que prefirieron olvidarse de todo ello que había sido prometido. Pero en medio de esta parte final, como lo decía hace un momento, vemos a Jesús ahí siendo rechazado. Dios mismo era rechazado. El Padre y yo somos uno solo. Sabemos de que el Dios Trino, amados hermanos, estaba siendo prácticamente rechazado.
la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, Jesús estaba ahí, amados hermanos, y estaba siendo rechazado. Al final ellos son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una expresión que no puedo dejar pasar por alto. Cuando un pueblo olvida su historia, está obligada a repetirla. Así de sencillo. Cuando un pueblo olvida su historia, ¿acaso estos se olvidaron de lo que pasó en el tiempo de Samuel? ¿Acaso estos hombres se habían olvidado que ya sus antepasados una vez habían rechazado al Dios de Israel porque querían tener un rey como las demás naciones? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y lo decía en su momento, Dios va a respetar la decisión que usted tome delante de Él. Si usted decide seguir a Dios, gloria a Dios. Si usted no decide seguir a Dios, es su decisión. Nadie lo va a obligar a seguir a Dios. Dios no le está prometiendo a usted nada más allá, amados hermanos, de saber de que su vida cambiará porque será transformada y vivirá eternamente. No le está prometiendo a los hombres 7 vírgenes. No le está prometiendo a usted castillos en esta tierra. Dios no le está prometiendo nada de que ahora su vida es color de rosa, que su camino va a ser ancho, que va a haber bonanza, que va a haber prosperidad. Dios no está engañando al hombre. El hombre engaña al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Estos hombres se habían olvidado, amados hermanos, de lo que había pasado en el tiempo de Samuel. Vamos a ver 1 Samuel 8, 5 y 6. Y dice, para recordar un poco la similitud de los eventos que estaban ocurriendo en ese momento. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. La respuesta de Dios está en el siguiente versículo, versículo 7 de 1 Samuel 8. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Nada más, tranquilo. A ti no te están rechazando, me están rechazando a mí, porque no te han desechado a ti, dice la Biblia, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cuál fue la consecuencia de su fatal decisión? Oseas 3:4 como referencia dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Consecuencias, amados hermanos, devastadoras. Estas palabras de los líderes de los judíos determinaron la caída también de la nación ciega y apóstata. Tan solo regresando al tiempo del Sanedrín, regresando al tiempo de Pilato, cuando ya estaba por darse la sentencia en contra del Mesías ante el rechazo y las acusaciones falsas de estos hombres. Pasaron aproximadamente 4 décadas más. Por ahí en los años 70, la historia dice que este mismo rey que habían escogido destruyó Jerusalén, exterminó una parte importante del pueblo y llevó el resto al cautiverio. Ellos prefirieron al César. Pues bueno, que César te dé lo que el César sabe dar. La gente no está aprendiendo, amados hermanos, lo que se nos enseña, que cuando el ser humano rechaza a Jesús, se precipita sin remisión a la destrucción de sí mismo. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. La gente quiere alcanzar muchas cosas alejado de Dios. La gente quiere felicidad sin tener a Jesús en su corazón. La gente quiere tener estabilidad sin tener a Jesús en su corazón, amados hermanos. La gente quiere prolongar la vida sin tener a Jesús en su corazón. Es imposible. Imposible. La destrucción es eminente para todo aquel que rechaza a Jesús. Las implicaciones se hacen notar en esta vida presente. Pero son muchos peores las consecuencias eternas, lo que se vive por la eternidad, porque tienen el hecho de renunciar a Jesús como Rey y Salvador. Y Salvador.
cuán irrazonable y destructiva es la incredulidad. ¿Usted quiere saber cuál es el pecado imperdonable? Porque la gente ha sacado de contexto que es lo único que el Señor no va a perdonarle al hombre. Y si ve, muy descontextualizado. Muy descontextualizado. La única manera, amados hermanos, la única manera de que Dios no te pueda perdonar algo, que es el día que llegues a su presencia, el Señor no te va a sacar la lista de miles de cosas erróneas que hiciste en tu vida. El Señor simplemente verá si en tu corazón está Jesús o no. Usted puede decirle todas las cosas bonitas que hizo en este mundo. Usted puede decirle: yo fui un hijo, un buen padre, un buen esposo, era un buen ciudadano, era pagador de impuestos. Uy, yo veía a un desamparado, le daba de comer mañana, tarde y noche. Invertía todo mi sueldo en ayudar al prójimo. Usted puede pasar la eternidad justificándose, pero si Jesús no está en su vida, el Padre dice: lamentablemente, hijito, usted se dirige a donde decidió vivir la eternidad, y es morir eternamente en el lugar que está preparado para todos aquellos que rechazaron a Jesús. Amados hermanos, el pecado que el Señor no puede perdonar es la incredulidad sostenida. Es la incredulidad en el corazón del hombre de tener la oportunidad de recibir a su hijo. La rechazan. Y la rechazan, amados hermanos, creyendo que allá, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor tendrá misericordia y te va a decir: ay, qué pena, no tuviste la oportunidad. Sí, no importa, pásele nomás. No va a haber eso. Aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida en esta tierra, y el día que está establecido que tú dejes esta tierra, si te vas sin Cristo, no hay oportunidad. De nada servirán acá que hagan actos religiosos, que puedan pagar lo que tengan que pagar, que tu familia pueda hacer penitencia. De nada servirá, porque la salvación es personal. El día que tú recibiste a Cristo Jesús fue la mejor decisión por toda la vida y la eternidad que tomaste. No hay manera. No hay manera. Lo que Jesús representa en nuestras vidas es que cuando el Padre te ve a Jesús. Y si Jesús está en tu vida, tú eres justificado, eres acepto, eres santificado. Y Dios dice: venid, pasad, entrar al gozo de tu Señor. No hay otra manera de poder agradar a Dios, porque todo aquel que no ha creído en el nombre de Jesús ya ha sido condenado. ¿A cuánta gente le has hablado? ¿Cuánta gente de las que en la próxima semana estarás viendo tú? Tal vez en las calles, haciendo un ritual, haciendo un sacrificio. Pero ¿de qué sirve eso si ya Jesús lo pagó todo? Jesús lo pagó por mí. Ese día ahí en la cruz, Jesús lo pagó por mí. No hay nada peor, amados hermanos, que la incredulidad. Nada peor. Juan 19:16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. La sentencia llegó. La hora llegó. Mi Señor, mi Salvador, mi Jesús fue entregado para que fuese sacrificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Finalmente, Pilato accedió a sus deseos y lo entregó a ellos. En otras palabras, es una forma de decir que lo sentenció a la muerte que ellos deseaban para Jesús. Esta sería el acontecimiento más importante de toda la historia humana. El momento en que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban: ahora el Mesías llevaría a cabo la obra de la salvación a favor de la humanidad. Tanto Pilato como estos judíos sentenciaron a Jesús. El corazón de ellos, lleno de impiedad, de odio, de orgullo, de resentimiento, afloró una sentencia: la muerte. En realidad, aunque accedió a los deseos de los judíos,
habrían de ser los soldados romanos los que llevaran a cabo la crucifixión. Son ellos los que lo tomaron y le llevaron. Y es muy probable, según los relatos históricos, de que Jesús, antes de llegar a la cruz, en el momento que los soldados lo toman, volvió a ser golpeado y azotado cruelmente. Todo estaba en marcha y los judíos se sentirían satisfechos por su conquista. Aquí quedaba Pilato con la conciencia que le acusaba, con el remordimiento que muchas veces en las personas se confunde con arrepentimiento. Un remordimiento muy parecido al de Judas, pero muy lejos de ser un arrepentimiento como el de Pedro. ¿Cómo intentó resolver esta carga de conciencia? Dice el versículo 24 de Mateo 27, cómo logró, entre comillas, resolver este cargo de conciencia que le acusaba a Pilato. Mateo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Quién tiene la capacidad de declararnos inocentes? ¿Quién tiene la capacidad de declararnos justos? ¿Quién tiene la capacidad de declararnos redimidos, santificados y aceptos? Es solo el Padre, a través de Cristo Jesús. Mucha gente, amados hermanos, busca hoy la misma postura de Pilato. Se meten en el baño y se pueden echar agua con cloretol, amados hermanos, y el pecado seguirá ahí mismo. El único que puede quitar el pecado del mundo es Jesús. No hay manera, amados hermanos, distinta, sino solo a través de Jesús. De Jesús. Hemos llegado, amados hermanos, al momento de la sentencia final. Jesús fue entregado para ser crucificado. Y el juicio llega al final. Era lo que querían estos hombres desde el principio. Y a lo largo de estos 4 domingos hemos visto cómo se desarrolló lo que llegó a la conclusión de parte de Pilato. Y nuevamente lo recuerdo de la siguiente manera: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Aparentemente hay una victoria para este mundo, para los representantes del mundo y de su sistema, pero no sabían, amados hermanos, que representaba la mayor victoria. No era la derrota de Jesús, era que ahí en la cruz se iba a dar la mayor victoria en contra del pecado.